La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. El debate entre Habermas y Foucault es algo que nunca llegó a suceder. En 1984, la Universidad de Berkeley, en California, parecía que se preparaba para organizar unas jornadas en las que ambos pensadores iban a discutir sobre qué es la Ilustración a partir del breve texto de Kant. Parece. No está claro. Ni cómo se iba a desarrollar todo, ni quién tuvo la idea, ni si al final esto habría llegado a suceder o no. Foucault murió en junio de 1984, así que el debate no se pudo celebrar. Pero al ahondar en la cuestión del debate teórico entre las ideas de Habermas y Foucault y sus encuentros anteriores, se llega a tener la sensación de que el debate era imposible, que algo siempre lo habría impedido o habría sido utilizado por alguno de los dos para escabullirse y evitarlo, porque parecería que Habermas no quería dialogar con Foucault, sino demostrar que estaba radicalmente equivocado y se apoyaba en antecedentes peligrosos para la humanidad. Y Foucault directamente no estaba interesado, en general, en polemizar, y en particular en escuchar a Habermas, del que destila que le resulta profundamente aburrido. Muchos son los textos y el empeño de Habermas en mostrar al mundo que Foucault se equivoca, pocas las referencias directas de Foucault a Habermas. Así que el llamado debate Habermas-Foucault es un artificio, una creación de la imaginación de los seguidores de uno y otro que, sobre todo en Estados Unidos, no han podido evitar contraponer dos posturas filosóficas contemporáneas en el tiempo y tan absolutamente enfrentadas. O quizá no tanto, por lo menos no tanto como para que no hubiesen podido dialogar y comprender lo que el otro quería decir y por qué lo decía. En este vídeo vamos a ver las razones del no debate. En marzo de 1983, Habermas dio una serie de conferencias en el Collège de France. Se dice que Foucault fue decisivo en lograr que Habermas fuera invitado. ¿Pero lo fue? La invitación fue de Paul Veyne. Su interés en Habermas se basaba en considerarlo heredero de la Escuela de Frankfurt, gracias a sus primeros libros publicados. Quedó muy decepcionado cuando recibió los textos de las conferencias. Cuando Veyne se lo comentó a Foucault, que ni sabía de la invitación a Habermas, este le contestó: «Pero bueno, ¿a ti qué te ha dado para invitarlo?». Cuando empezó el ciclo de conferencias, Foucault saludó a Habermas, pero ni se quedó a escuchar la primera. La razón del disgusto de Veyne es el desconocimiento de la postura de Habermas, y la de la no aparición de Foucault es su perfecto conocimiento de la misma. Las conferencias de Habermas han sido publicadas dentro de El discurso filosófico de la modernidad. Su objetivo es claro: criticar la voluntad de ciertos pensadores franceses de superar la modernidad, lo que para Habermas es el racionalismo occidental que desde el siglo XVIII ha sido el horizonte en el que la edad moderna se ha comprendido a sí misma. Habermas considera que el proyecto moderno sigue vigente, que el problema precisamente es que no se ha podido realizar, por evoluciones sociales inesperadas e imperativos económicos que han regido la acción gubernamental. El problema no está en los ideales ilustrados, sino en su no realización. No hay que rechazarlos, sino examinar por qué se ha fracasado en el proyecto. Habermas no puede soportar, en particular, una línea filosófica que vincula a las posiciones posmodernas y su falta de proyecto: Nietzsche y el nietzscheanismo. Foucault ya sabía esto, ya conocía los ataques de Habermas muy públicos desde 1980. Pero eso
no le impide organizar una cena para Habermas, en la que esta tensión latente acabará por aflorar. Paul Veyne recuerda la cena así. Después nos pusimos a hablar de filosofía, y el choque latente fue tan evidente que al final, sobre una frase de Habermas, Foucault marca un silencio, se gira hacia él, descubre en una gran sonrisa más devoradora y feroz que amable sus dos líneas de dientes de tiburón y dice: «¿Quizá es que soy un anarquista?», insistiendo sarcásticamente en la palabra anarquista. La irritación de Foucault con Habermas aflora también de forma oblicua. Didier Eribon tiene que escribir en Libération sobre las conferencias y Foucault le dicta las líneas finales de su artículo. Esto está firmado por Eribon, pero es de Foucault. Entre las dos guerras, la Escuela de Frankfurt había inquietado a la filosofía institucional, operando un desplazamiento de las categorías hacia problemas políticos contemporáneos. Ayer y anteayer daba la impresión de que la empresa de Habermas era la inversa: rebatir todo lo que pasa más allá del campo universitario en el dominio político, cultural, social, hacia un discurso establecido. Evidentemente, hay un problema grave entre Foucault y Habermas. ¿Cuál es el problema? Lo que cada uno entiende que deriva en imposición y, por tanto, totalitarismo. La preocupación de Habermas es profunda y la comparte con Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt, aunque las conclusiones no sean las mismas. ¿Qué ha pasado que ha hecho posible el nazismo? ¿Hay un error filosófico que ha permitido el totalitarismo? ¿Dónde está y cómo lo corregimos? Adorno, en su dialéctica negativa, identifica que sí, ha habido ese error. Hay una deriva facilitada por una filosofía determinada. Él lo concreta en lo que considera un problema recurrente alemán, que ve cristalizar en Heidegger y que ya vendría de Hegel. La filosofía del ser, con un determinado toque nacionalista, es el error. Habermas se plantea lo mismo, pero considera que el error de Heidegger es la consecuencia desastrosamente equivocada en política de inspirarse en Nietzsche. A Habermas, Nietzsche le da escalofríos. Es un contrailustrado, un defensor del irracionalismo de base sentimental que lleva al caos, a un cuestionamiento en el que no se sale nunca de la pregunta crítica y, por tanto, en el mejor de los casos, impide avanzar. En 1980, en una conferencia, Habermas no se contiene y critica sin duelo todas las corrientes que critican el modernismo. Las divide en el premodernismo de los viejos conservadores, el antimodernismo de los jóvenes conservadores y el posmodernismo de los neoconservadores. A los jóvenes conservadores les dedica esto. Se sitúan en posiciones de la modernidad para fundar un antimodernismo inmisericorde. Atribuyen las fuerzas espontáneas de la imaginación, de la experiencia subjetiva, de la afectividad, a un fondo arcaico lejano y oponen de forma maniquea a la razón instrumental un principio que no puede más que ser invocado, ya se trate de voluntad de poder, la soberanía del ser u otra fuerza poética dionisíaca. Por si lo de fuerza poética dionisíaca no quedaba claro como alusión directa a la historia de la locura de Foucault, Habermas lo aclara. En Francia esta tendencia va de Georges Bataille a Derrida, pasando por Foucault. En todos estos representantes respira evidentemente el espíritu de Nietzsche. Esta postura de Habermas le aleja de Horkheimer y Adorno, quienes no consideraron a Nietzsche como contrailustrado ni irracional, sino como un radical de la dialéctica de la Ilustración, que produce un enorme desgarro interno a quien lo lee, pero precisamente porque su genealogía desenmascara lo que se ha considerado verdad,
precisamente no acabando en irracionalidad, sino atacando la metafísica para acabar con las esencias. Así, las líneas que Foucault dictó a Eribon resultan más reveladoras. Sin querer rebajarse a contestar directamente, está dejando traslucir que él se ha estudiado mejor a la escuela de Frankfurt y al propio Habermas de lo que Habermas ha sido capaz de estudiarse a Nietzsche y al propio Foucault. Foucault dijo en muchas ocasiones que admiraba el trabajo de la escuela de Frankfurt, que lamentaba que no se explicase en Francia, que él mismo hubiese tardado tanto en conocer sus escritos. En la historia de las ciencias en Francia, como en la teoría crítica alemana, lo que se trata de examinar, en el fondo, es una razón cuya autonomía de estructuras trae consigo la historia de los dogmatismos y de los despotismos. Una razón que no tiene por consecuencia efecto de liberación más que si consigue liberarse de sí misma. Sin embargo, en lo que no está de acuerdo ni con Adorno ni con Habermas, y se molestó por una vez en aclarar directamente, es en que haya unas filosofías más responsables que otras de la deriva totalitaria. Aquí comprende la preocupación de Habermas y cuenta en una entrevista cómo lo llegó a discutir con él. Cómo Habermas le explicó el desastre político del pensamiento de Heidegger, pero también cómo se quedó helado al descubrir que un profesor suyo, kantiano, también había tenido el carné del partido nazi. Foucault concluye que las mejores teorías no constituyen una protección muy eficaz contra las elecciones políticas desastrosas. Algunos grandes temas como el humanismo pueden servir para cualquier fin. Habermas, en su adaptación del pensamiento kantiano a la actualidad, parte de que todos tenemos unas estructuras mentales que nos hacen pensar de una manera, compatible los unos con los otros. Pensamos como humanos. Todos manejamos un lenguaje humano. Por tanto, todos podremos llegar a dialogar. Él se aleja del imperativo categórico en ética, ese deber por el deber, para sustituirlo por el diálogo entre sujetos en un sujeto dialógico que puede desarrollarse dentro de un marco normativo que es el de la Ilustración. Desplaza los valores universales, pero existen. Esa posición le lleva a irritarse con los herederos de Nietzsche, con Foucault en particular. Es inaceptable un proceso crítico sin base alguna en valores universales. Ese rastrear el origen del poder, considerar al sujeto como una marioneta constante del sistema, producto de su época, sin que se pueda llegar a conclusión válida alguna, le parece inútil, peor, contraproducente. Mientras, esos herederos lo consideran a él irritante, porque, a pesar de la transformación, se apoya en un universalismo. El marco normativo de la modernidad, ese sujeto que puede expresarse en ese marco, todo eso es visto como una vuelta a las esencias en filosofía. Hay valores universales y más o menos Habermas dice que los conoce. Diálogo desde una posición de ventaja necesaria, una posición de poder, o en el caso de Foucault, adaptación escolar del pensamiento kantiano que queda muy aseada, pero no sirve para explicar el mundo actual, solo para debates asépticos en el mundo académico. Bastante había trabajado él para desmontar cualquier rastro de esencias o universalismo como para entrar ahí. Argumentos y contraargumentos se entrecruzan en un debate que nunca tuvo lugar. La razón como fuente de despotismo o la crítica a la razón como necesariamente irracional. Y la cuestión es que en realidad las dos posturas, que parecen empeñadas en bloquear el diálogo entre sí, parten del mismo sitio. Foucault resume bien cómo son dos vías en una elección filosófica. ¿Qué es nuestra actualidad? ¿Cuál es el campo actual de experiencias posibles? No se trata aquí de una analítica de la verdad, se trata de lo que se podría denominar una ontología del presente, una ontología de nosotros mismos. Y me parece que la elección filosófica con la que nos hallamos confrontados actualmente es esta. Se puede optar
por una filosofía crítica que se presente como una filosofía analítica de la verdad en general. O bien se puede optar por un pensamiento crítico que tomará la forma de una ontología de nosotros mismos, de una ontología de la actualidad. Es esta la forma de filosofía que, de Hegel a la Escuela de Frankfurt, pasando por Nietzsche y Max Weber, ha fundado una forma de reflexión en la cual he intentado trabajar.